¿Cómo anda la banda viajera? Bueno, comenzamos los videos acá por Edimburgo, por esta fantástica ciudad que por lo poco que vimos nos tiene anonadados. Y llegamos al centro de la ciudad desde el aeropuerto por un shuttle bus, un bus que nos salió 4,50 libras cada uno. Pero la verdad que en media horita estás, súper práctico, estás ahí en la puerta y te deja al toque. Y nos estamos hospedando en el High Street Hostel. El hostel está muy bueno, está muy cerquita de la Royal Mile, un poquito más cerca del castillo que del palacio, así que está perfecto en ubicación y está muy bueno, las camas son cómodas, tienen lockers, tiene un comedor y se puede desayunar por solo 3 libras. Bastante completo, lo probamos y está muy bueno. Sí, la verdad que media cuadrita de la Royal Mile, una fiesta, así que bueno, con todo esto dicho, comenzamos la aventura por Edimburgo. En el siglo V a.C. llegan tribus celtas a la isla, los bretones, los galeses y los pictos. Los pictos se ubicarían en lo que es la actual Escocia. En el siglo I llegan los romanos y conquistan el actual territorio de Inglaterra y Gales, y lo llaman la provincia de Britania. En su intento de avanzar hacia el norte, los pictos ponen una gran resistencia, entonces crean lo que es el Muro de Adriano para evitar la confrontación. En el siglo V, ante la decadencia de Roma, estas tierras quedarían deshabitadas y llegarían unos pueblos germánicos, los anglos y los sajones, así como también desde el norte de Irlanda llegarían los escotos. Los escotos, celtas como los pictos, introducirían el idioma gaélico a toda la región y darían el nombre de lo que es la futura Escocia. Comenzamos la aventura desde el corazón de Edimburgo, nos encontramos en la Royal Mile o la Milla Real. Esta calle es la más famosa y la más importante de todo Edimburgo, conecta el castillo de Edimburgo con el palacio de Holyrood. Y lo más curioso es que si bien le dicen Royal Mile o Milla Real, es más de una milla, son 1800 metros aproximadamente que se van distribuyendo a lo largo de distintos distritos. Se estiman que son 4 o 6 distritos y va cambiando el nombre de la Royal Mile a lo largo de todo su curso. A nuestras espaldas podemos ver varios cafés que tienen nombres de la calle característica en la que estamos, una zona donde estaba el Netherbow, el portal de la ciudad antigua amurallada. Este portal también era llamado The World End o el fin del mundo. En ese entonces el mundo era muy violento y se decía que todo el que salía no entraba. Incluso en la esquina podemos ver unos adoquines dorados que marcaban un poco lo que era ese portal de muralla. Es impresionante. Y detrás tenemos algunos cafés y restaurantes, incluso una close con su nombre, The World End. Pasillo. Tal cual, que ya vamos a ver qué son. Bueno, hacemos un parate acá para degustar un poquito de la gastronomía escocesa y vamos a arrancar con un desayuno completo, un full breakfast escocés. Esto bien cargadito, viene con de todo. Bueno, acá incluye panceta, tiene pancito, tomates fritos, hay judías, tiene algunas setas. Y chéquense, esto se llama black pudding, que es como una especie de morcilla hecha de cerdo, de vaca. También dicen que tiene avena. Acá la avena es muy utilizada en la gastronomía escocesa. Así que bueno, con todo esto vamos a cargar energías para continuar el día acá por Edimburgo. Completito, ¿eh? Después de esto una siesta. Ya nos encontramos en la Catedral de Edimburgo. Que fue construida en el siglo XII, se estima que sobre un antiguo santuario del siglo IX, pero en realidad esto no es una catedral. En 1560 ocurre la Reforma Escocesa.
separando lo que era la iglesia protestante escocesa de la iglesia católica, dando inicios a la iglesia presbiteriana. John Knox fue el gran predicador, el gran líder de esta iglesia presbiteriana, e incluso se le dice que esta catedral es la madre de las iglesias presbiterianas. En la iglesia se pueden ver algunas estatuas de John Knox. La verdad que está preciosa la catedral por dentro. Lo que a mí me llamó la atención es que el altar está en el centro, como si fuese un 360, se dispone la gente todos alrededor del altar. Tal cual, es algo que no habíamos visto en ninguna otra iglesia, la verdad. Tal cual. No sé si será algo de todas las iglesias protestantes, pero bastante original. Después está llena de los vitrales característicos de algunas iglesias. Acá tiene unos muy bonitos y por todas las paredes, en todos lados. Es muy loco también ver dentro de una iglesia escudos de Escocia, de la nación. Sí, tal cual, un montón de banderas de distintos colores. La verdad no sé a qué hace referencia, pero muy original, muy loco, por lo menos es la primera vez que lo vemos. Y uno de los lugares, si no el lugar más importante de la catedral, es la Capilla del Cardo. Esta capilla fue construida a principios del siglo XX por los caballeros de la Orden del Cardo. El cardo sería la flor nacional de Escocia. No se sabe bien por qué, pero hay una leyenda que cuenta que cuando los vikingos atacaban quisieron hacer una emboscada, pero ellos se pinchan con un cardo delatándose. Y esto es lo que les da la ventaja a los escoceses. Sí, algo así como el murciélago en Valencia, pero con el cardo. Es muy loco también porque adentro de la sala se encuentran unos cuantos angelitos y si buscan bien van a encontrar uno que está tocando la gaita, la verdad, y se pasan. Acá al lado de la catedral hay un corazón en el piso que la gente suele escupir. Antiguamente allí había una prisión y hoy lo hacen en señal de desprecio, pero también de buena suerte. Además, alrededor de la catedral hay varios monumentos. Por ejemplo, está el de David Hume, que mucha gente va y le toca el dedo del pie para tener suerte en los exámenes. También se encuentra Adam Smith, el padre y creador de la economía moderna. Y justo detrás de la catedral hay como una especie de hexágono, no sé bien cómo llamarlo, que en la antigüedad había unas maderas colocadas y todo aquel que había cometido un delito se le ponía la oreja, se le clavaba, se le ponía un clavo en la oreja y la madera y se lo dejaba 24 horas a merced de toda la gente que estaba alrededor. Y como él, al ser delincuente, lo linchaban, le tiraban frutas podridas, andá a saber si lo escupían, si le pegan. No. Y entonces, mejor que no te llueva encima. Y que no te llueva. Y el delincuente tenía dos opciones: esperar las 24 horas a que venga el policía y lo saque de ahí, después tiene que esperar a que cicatrice el lóbulo para poder reinsertarse en la sociedad. Y si no, la otra opción eran los que no aguantaban las 24 horas, se arrancaban la oreja, pero se iban a tener que escapar de la ciudad ya que iban a quedar con la marca de haber sido un delincuente. Después que fueron construidas las murallas de Edimburgo, la ciudad, a medida que iba aumentando la población, no se expandía fuera de las murallas, sino que hacia arriba. Acá habían edificios de 4, 5, 6 pisos y todos estos rascacielos muy cerquitas uno del otro darían lugar a los pasillos o los close. Durante el siglo XVI-XVII empezó una época de miserias, había pobreza, había peste, enfermedades y mucha violencia. Y todo esto fue dando el origen a los mitos y leyendas y la aparición de fantasmas en estos close. Una de las leyendas famosas entre estos close es la de Annie, una niña quien fue abandonada por sus padres tras contraer una de estas enfermedades como la peste. Se dice que hace cientos de años se la escucha llorar buscando a su muñeca y es desde entonces que la gente le deja regalos y juguetes a esta niña. Varios de estos pasillos, algunos fueron tapados y otros fueron quedando subterráneos.
Uno de los close más conocidos y más importantes es Mary King's Close, que estuvo cerrado durante varios años y fue reabierto al público en el 2003. Hoy se puede acceder nada más que por medio de visitas, se hace una visita guiada, te cuentan un poco las atrocidades que se vivían en estos pasillos, así que bueno, si quieren ir a visitarlo les dejamos por acá la página. Vamos a conocer uno de los lugares más visitados de Escocia, el Castillo de Edimburgo. Bueno, ya nos encontramos dentro del castillo y sacamos la entrada para la 1 porque a la 1 hay un acontecimiento bastante especial acá en Escocia y es el 1 O'Clock Gun. El cañón que tenemos acá atrás lo disparan todos los días menos domingos y feriados a la 1 p.m. exacto, para que toda la gente, sobre todo los barcos, pongan su reloj en hora. Es un acontecimiento que viene mucha gente a verlo, así que bueno, vamos a ir acomodándonos porque ya se está llenando el baile. Antes de la llegada de los romanos, en la actual Edimburgo había un fuerte llamado Din Eidin, Fuerte Eidin. Con la llegada de los anglosajones, este nombre cambiaría a Edinburgh. Este castillo fue construido sobre piedra volcánica en el siglo XII por el rey David I. Fue la residencia real desde el siglo XII hasta el siglo XVII, cuando Carlos I, tras la unificación de las coronas, se va a regir a Londres. Durante las guerras de la independencia, fines del siglo XIII al siglo XIV, el castillo fue tomado por los ingleses hasta ser luego recuperado por los escoceses. Este castillo es el lugar más asediado de Gran Bretaña y uno de los más asediados en el mundo. Acá a nuestras espaldas se encuentra el Monsmet, que es un cañonazo que fue regalado al rey en el siglo XV y sería una de las causas del por qué este castillo fue más que impenetrable. Desde este sector del castillo se puede ver el cementerio de perros que eran parte del ejército. A nuestras espaldas se encuentra el edificio más antiguo de Edimburgo, es del siglo XII y es la capilla Santa Margarita, en homenaje a la madre de David I. La verdad que está espectacular el castillo, se tiene una panorámica 360 de Edimburgo, se puede ver el Princess Street Garden, se ve el Carlton Hill, se ve el monumento Scott, se ve el río Forth. La verdad que no me imaginaba que se podía ver, pero una panorámica más que única. También hay un memorial en honor a los caídos a lo largo de la historia. También se encuentra el gran hall donde hoy en día se exponen un montón de armas medievales, espada de una mano, de dos manos, una gigante del tamaño de una persona, una locura. Y como frutillita del postre podés ver las joyas reales. Y algo muy importante, simbólico para los escoceses, es la piedra del destino. Una piedra que se usa para coronar a los reyes. Resulta que en el siglo XIII el rey de Inglaterra la roba y es hasta 700 años después, en 1996, que Escocia la recupera. Hoy en día se estima que el año que viene va a ser utilizada para la coronación del hijo de Isabel II. Vamos a hablar de la ropa escocesa. Acá pueden ver la famosa pollera escocesa llamada kilt. Y también siempre se suele llevar alguna especie de bolsito, una especie de carterita, que se dicen que es para guardar cosas, pero también para que no se te levante la pollera con el viento. También no pueden faltar las típicas medias con estos
no sé cómo llamarlos, pero siempre todos los que se visten así, siempre la utilizan. Y hablemos del tipo de tejido. El tipo de tejido se llama tartan, que es este estilo así cuadrillé. El estilo escocés se llama tartan, que generalmente se usa en un montón de prendas. No es que la gente anda siempre así vestida por la calle. Recién vimos un casamiento donde los novios estaban vestidos, digamos, de casamiento más tradicional para el mundo occidente, pero los invitados sí estaban utilizando el kilt. Acá podemos ver, por ejemplo, el precio de un kilt y es de 65 libras, aunque va variando, ¿no? Hay tanto para chicos como para adultos. Y también muy clásico, muy tradicional son las bufandas, que estas sí están espectaculares, tenés de todo tipo, son muy calentitas, así que nunca está de más llevarse una. Hay algo bastante curioso acá en las calles de Edimburgo, que hay unos antiguos puestos policiales, unas tipo garitas, que hoy se utilizan para fines turísticos. También en algunos sirven café, en otros sirven whisky. Durante casi todo el mes de agosto, las calles de Edimburgo se llenan de gente, ya que se lleva a cabo el Festival de Edimburgo. Un festival de arte, música y teatro que nace a mediados del siglo XIX. Paralelamente se festeja el Fringe Festival, un festival alternativo que se empezó a hacer un año después del Festival de Edimburgo. Acá se exponen diferentes artistas que muestran un arte fuera de lo convencional y experimental. Vinimos a visitar el Museo Nacional de Escocia. Inaugurado en 1998, el Museo Nacional de Escocia alberga alrededor de 10.000 objetos relacionados al país. Grandes inventores escoceses han hecho su aporte a la humanidad, como Alexander Fleming con la penicilina, Graham Bell con el teléfono, hasta incluso el primer mamífero clonado con éxito, la oveja Dolly. Además, este increíble museo cuenta con una zona interactiva bastante divertida. Nos encontramos en el otro extremo de la Royal Mile, llegamos al Palacio de Holyrood. Los orígenes de este lugar se remontan al siglo XII, cuando David I crea la abadía para los monjes agustinos. Sería recién en el siglo XVI cuando se construiría el palacio. Es la residencia real de los reyes de Gran Bretaña, pero actualmente se encuentra cerrado. Recientemente falleció la reina Isabel II, quien murió en el Castillo Balmoral de Escocia. En su recorrido fúnebre hasta Londres, pasó por el Palacio de Holyrood. Sí, incluso todavía se pueden ver las flores que trajo la gente en su despedida, así como también algunos mensajes de afecto. Bueno, y como es habitual, cuando cae el sol vamos a despedir el día desde las alturas. Vinimos a ver el atardecer en Calton Hill, donde sin más, un lugar para tener unas panorámicas más que únicas de Edimburgo. Se ve el castillo, se ve, está acá nomás el monumento de Scott. Y
acá en la cima se pueden ver un montón de monumentos. Tenés la Torre de Nelson, el observatorio. Hay una pérgola muy linda también. Sí, y a Edimburgo también se la conoce como la Atenas del Norte, porque tiene una especie de roca. Calton Hill es como si fuese la Acrópolis, se la puede ver desde lejos, pareciera la Acrópolis, incluso está cerca del mar como Atenas. Y hablando de Atenas, acá a nuestras espaldas se encuentra el Monumento Nacional de Escocia. Fue creado en homenaje a los caídos de las guerras napoleónicas, pero también se lo conoce como el Monumento de la Vergüenza, porque por alguna razón u otra nunca se terminó. Así que bueno, con este atardecer nos despedimos del video de hoy. Esperemos que les haya gustado. Si les gustó el video, no se olviden de regalarnos un like y los invitamos a que se suscriban al canal. Hasta la próxima aventura.